industria. ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de la industria. Sí, sí. Señores, el entorno de Chimbala está on fire. Que quema. Que bota fuego por muchísimas cosas que han estado pasando. De la bemba negra la tiene ahora colorada. Tú chiquitico, mami, Mira, pero primero, antes de entrar en detalle, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, como te estoy mostrando en pantalla, para más contenido como este. Haz clic en me gusta, comparte este video en todas tus redes sociales y no olvides dejar ahí debajo los comentarios. La novela comienza cuando a él lo citan a una audiencia judicial porque le están pasando un caso donde lo están demandando por 2 millones de pesos. Una joven que lo acusa de violencia doméstica, recordando que estamos hablando de Chimbala, el esposo de Chari, la jefa. La jefa. Que no estamos hablando de un hombre soltero, ¿verdad? Que Chari la jefa es el manager de Entonces en este proceso se desestima lo que, bueno, esa acusación. Más adelante, medios de Santo Domingo revelan que la tipa, después que se dejó de Chimbala, se metió con B1, el productor de oro. Espérate. ¿Y B1 no es el productor de él? Porque B1 es el productor De todos los hits, de los últimos hits de Chimbala. Pero, entonces, pero espérate, vamos a entrar. Pero que no vamos a entrar en detalle. Lo que pasa es que la tipa tiene el mismo concepto mío, que cuando la familia es buena hay que acabar con todas. Sí, pero entonces hay un problema, que es que B1, al estar con ella de pareja, sabía lo que venía para arriba de Chimbala y no lo advirtió. Pero eso no se queda ahí, señores. Chimbala sube a sus redes sociales, específicamente a su Instagram, una foto de una jipeta Mercedes que le está regalando a su esposa en medio de un momento tan difícil como este, y está subiendo fotos con su familia, con su hijo. Entonces, este es un tema que yo lo voy a clasificar como complejo. Es complejo. Entonces, tenemos que empezar a desglosarlo por partes. Por ejemplo, ¿qué opina usted de esa relación extramarital de Chimbala? ¿Cómo que Chimbala salta ahora, después de estar con esa mamazota que está, a saltar y que él tiene 4 años con una tipa mangando? ¿Qué es lo que? Ay, bobo. Eso es bobo. En verdad, eso es bobo. Lo primero que eso es bobo, porque en verdad es un código que no se puede romper. Dime tú, si tú estás tranquilo con tu mujer, con la que te aguantó la olla, todos los trotes, ¿por qué hacerle esa palomería? No, y que la ha puesto como en ridículo a Claro. nivel nacional. O sea, tanto, porque ese es el problema, señor. Es mejor. Pues, yo me prefiero aguantar cuerno callado, tapado, que me digan que yo soy un cuerno a nivel nacional. Es peor. Que cogí cuerno a nivel nacional. Es peor cuando te lo sazonan, pero yo a lo que me refiero no es a eso. Si el lápiz salta mañana de que tiene una mujer por ahí, no hay problema porque el lápiz... ¿Y para qué tú lo mencionas? Porque el lápiz... Señores, yo le voy a decir una cosa. Hay que... Daddy Yankee, el lápiz, el alfa, son referencias, lamentablemente. Entiendan eso, los fanáticos. Yo no fue una pila que me quillé el otro día. Un saludo para el mongolo, mi cuñado. Me diste una pila que no me gustó, ¿viste? Mira lo que pasa. Entonces, como te seguía diciendo, el lápiz, si hace algo de indebido y sale un escándalo, no está esa presión social sobre la esposa porque él no la está exponiendo. El último tema que Chimbala lanzó hizo un show mediático con la mujer para crear una expectativa para hacer tema. La mujer participó en el video y todo eso. Si no me equivoco, es su esposa que sale en el video. No, claro, ese es Chari. ¿Y no será que eso es producto también del mismo complot promocional, el mismo tema? Ninguna mujer va a aceptar que le hagan ese ridículo. Ninguna. Ya yo he visto No importa. Ya yo he visto tanta vaina que yo lo contraté en Paraguay. Oye, las mujeres prefieren, y ustedes me van a decir, mujeres, si yo estoy o no estoy en lo correcto, las mujeres prefieren comer plátano vacío y no pasar esa vergüenza. Bueno, ahora mismo está sonando como... Ahora yo te voy a decir... Porque ellas aguantan su cuerno por su cuarto, pero lo aguantan callado, como dices tú. Pero yo te voy a hacer Y hay bulla ahora mismo. Te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde viene que la querida de Chimbala, o la ex querida, podríamos llamarla, saca a la luz este tema ahora? ¿Por qué?
¿Será que tiene algún problema con Chimbala o algo está sucediendo con Chimbala y ella que no le gusta o que Chimbala ya no quiere nada con ella y ella quiere sacar su tajo ya? Manito, que estábamos en cuarentena, Chimbala por ahí nos pisó por estar con la mujer ahí metida. Ahora mira. ¿Entendiste? Ahora mira, qué bueno que tú haces esa pregunta. Porque tú acabas de ella- tocar un punto tan delicado que dice que, óyeme, lógicamente Chimbala y B1 tienen que estar obligatoriamente a los balazos. Porque como tú estando con demanda al otro por violencia de género. ¿Y Y qué es dice esto? ante la cámara que él es muy celoso. O sea Ay, que él bobo. te está celando con B1. ¿Eh? Claro. Ay, mi madre. Entonces no, Ahora, yo me voy más lejos. no volveremos a escuchar un hit de B1 con Chimbala entonces. Yo me voy más lejos. Partiendo de que una vez vimos un exponente que después se declaró con una mujer como pareja, que fue Bullying, y la tipa le hacía los videos a Bullying en el estudio. Cuidado si la tipa también la llevaban al estudio donde B1 era, cuando estaba con Chimbala, y B1 se le enamoraba. ¿Y cómo tú crees? Eso es bobo. ¿Y cómo tú crees que B1 y ella se conocieron? En el estudio, los tres juntos. O sea, ahora yo tengo que aclarar eso. Yo estoy especulando, pero yo creo que fue así. Yo creo que fue así porque ¿cómo más? Además, ¿tú has visto a B1? B1 es un ¿qué? Es un bonitillo. Un bonitillo, un boni. ¿Y Chimbala qué? Tú pequeñito, Ay, bobo. el bemba Tú negra. ves mal en los negros ahí. Diablo, qué problema, qué Este tigre déficit. se pase, señores. Ahora bullying. cualquiera le da para darle golpe a la mujer, ¿eh? Cuando te Bueno. botan por un boni así. Ay, mi bonitillo. madre. Chimbala, entendemos tu causa, manito. Entonces ya hablamos del problema, ok. Entonces te decía que él la expone a ella porque la menciona en todas las canciones. Sí. La pone en los videos. Porque es la su pone ma- es su cerca. manejo. Es su manejo, Chari. Bueno, por el manejo chocó ahora. Bueno, yo no sé. Y ahora, Chimbala. ¿Y el seguro qué te dice de ese manejo? Cuando viene a ver se le va todo el piquete, se va toda la mierda. ¿Y si ella lo demanda? Bueno, eso está feo ese lío. Otra cosa es que ella pide 2 millones de pesos. Ese era el otro tema que yo quería llegar. La querida de Sí. Chimbala. A eso es lo que yo quería llegar. Bueno. ¿Cuáles son las intenciones de ella? Exactamente, La pregunta. porque cuando ya una mujer y se quiere transar por dinero, ya entonces Yo te voy a decir la yo lo veo verdad. como negocio eso. Yo te voy a dar ahora el código de lo que Claro, yo porque pienso por de eso. violencia de género lo que cae no son demandas, es cárcel lo que le toca a él. Mira, yo te voy a decir Que algo. me imagino que por eso fue que no. Él fue citado a la fiscalía, ¿tú sabes? Pero porque lo demandaron. Eso Sí. es una demanda que ella le puso, pero que eso no es demanda. Pero que- A él lo que le toca es una vaina penal. Yo no sé mucho de esa vaina de derecho, pero a él lo que le sale cárcel. Hace tiempo. A él no tiene que pagar. ¿Qué es lo que tiene que pagar? según yo Una investigué, fianza, si acaso, según yo pero- investigué y Te entendí, iba a decir algo, lo interrumpí. Dale, ya. a él lo citaron a la fiscalía para comparecer por el caso. Y él dio su versión de los hechos. Y supuestamente cuando salió hizo una publicación de que Él admitió. de que todo estaba bien, que gracias a Dios que él ha cometido errores y un sinnúmero de cosas. Lo admitió. Pero Él lo admitió. Bueno, pues entonces si lo admitió culpable del hecho. No, él no admitió el hecho. Él la admitió, fiscalía no probó nada porque a él lo mandaron otra vez nuevamente para su casa. él admitió que estuvo con ella. Él admitió, pero no dijo tampoco el tiempo que tenía. Él dijo que él Ni duró, tampoco lo que él negó. Ella era que dice que tuvieron 4 años. Que él Sí. duró un tiempo con ella, sí, pero que... Entonces ahora ella es la mujer él de quién, la tipa. él De no- B1. Entonces ahí hay un bobo. Hay un bobo con B1. Atención, B1. Tú violaste un código pariguayo. Sí. Eso es palomería. Te voy a decir algo. Si usted y yo, que vengo aquí a la industria y somos coro y estamos haciendo panadería, pan Kiko, entonces en todos los coros no puede haber frescura. Sí, pero espérate. ¿Por qué? pero- Porque la mujer suya tiene que ser como ese celular que se mueve cuando le ponen la mano. Para mí, ante mis ojos. Pero no yo- yo moverla con mis ojos. Entonces, si B1, escúchame, Chimbala conoció a esa tipa en el estudio, a través de B1 conoció, perdón, a esa tipa a través de Chimbala en el estudio. B1 no puede quedar con ella ahora porque va de bobo, porque son panas y trabajan juntos. pero yo Porque te voy a hay que decir y las algo. mujeres son malas, ustedes. Pero yo te voy a decir algo. A veces nosotros como hombres usamos, tápame con la mujer mía, y se la chubaban quizá a él, y quizá cogió Eso te diste fuiste. el asunto de Por más verdad. que tú veas, te diste fuiste. Cuando viene Ese freezer no puede estar ahí, eso es palomería. De pero ser así para también. que la mujer de Chimbala no sospechara que Chimbala Ajá. estaba mangando con ella, Ajá, y quizás se la estaba soltando. Entonces, ¿tú crees que está bien que B1 ahora Y sea la mujer de B1 Lesa? Sabiendo que Chimbala le daba. B1 seguro se tomó el papel en serio. ¿Qué Ahora pa- es
Es que con la edad que tiene Big-One, cualquiera coge gancho. Ay, que un bichito. Pero entonces, Vivan, usted tiene que caminar derecho. Es una palomería. No, es verdad, violate código. Eso no se Es una hace. La mujer palomería. del pana no se mira, oye. Nunca. Es un hombre para usted. Nunca. Y si hubo un error, te diste, fuiste. Eso ahí no es freezer. Ahí se en eso. repitió el caso, como dijo Alofoque, se repitió el caso de Milquillón Distrito. Ajá. El diablo. Qué bobo. Entonces, lo otro que estábamos diciendo era las intenciones de ella. Estábamos hablando de eso, las intenciones de ella. Ah, bueno, dijimos que eso, estamos de acuerdo los tres, que ella lo que quiere es cuarto. Claro, que ella lo que quiere Ella es lo que cuarto. quiere es cuarto. Y está Ella quiere aprovechándose, cuarto. está aprovechándose del daño mediático que le puede hacer a él. Ajá, exactamente. Porque la vi cuando llegó a la fiscalía, la vi con un carácter. Yo logré ver el video. Llegó con un carácter como de matrona, de que ella es la que se la sabe. Llena de odio. Sí. Eso sí que la macata. ¿Y cómo se llama la chamaquita esa? Qué gancho. No saben el nombre de la No, chamaquita. estamos en ella, lo que estamos en Chimbala, no estamos en ella. Ah, pues sonidita, no hay sonido para ti. Entonces, lo otro, dijimos entonces después que él le compró una jipeta a la mujer. Creo que lo publicó, Chimbala. Después del lío. Después del lío. Esa es la cereza del pastel. Tan- ¿Qué ustedes opinan de eso? Yo voy a empezar. Es un huevo. Ya lo sabes. Eso era mejor no hablar de eso. Incluso yo soy de opinión que tú no debiste decir. Ni publicar en las En redes ningún sociales. medio tú das declaraciones de que sí, de que eso pasó. Simplemente, yo hubiese sido tú y digo en todos los medios que me pregunten que en mi vida personal. Chimbala, fue un plan que tú hiciste también para buscar sonido. Para que estemos claros. No creo. Pues Porque sí. ya yo no sé ni sí, qué, ni qué no es ahora Que mismo, como ya están lo las redes, sabes. como Sí. ellos están con su loquera. No, pero- ya uno no sabe ni qué no es. ni qué Óyeme, no si es. yo hubiese sido él, cuando a mí me preguntan por ese caso, yo digo, simple y llanamente, mi vida personal yo no la discuto. Porque yo estoy aquí para brindar entretenimiento, pero mi vida personal es aparte. Eso lo estamos hablando en estos días. Sí. Es que la vida personal es aparte. Y es usted yo entiendo que Chimbala sufre de un mal, que sufren muchos artistas en este país. Que ellos no entienden eso. Ellos entienden que ellos se deben al público, incluyendo su vida personal. Ya. Mentira. Mentira. Es un mal Aunque mane- tu es un esposa mal sea manejo. tu manager, tú no tienes que mencionar en todas las canciones. Ahora es que no tienen manejo, ¿oíste? No tienen manejo, eso es. O sea, ustedes tienen manejo, pero ustedes no tienen un manejo real de nivel profesional. ¿Por Ustedes qué? no tienen Porque- licencia. Porque todito, ¿tú sabes lo que pasa, loco? Real, ya, voy a decir una vaina aquí. ¿Tú sabes lo que yo me he dado cuenta del género urbano? Entero. El género urbano dominicano tiene un enfoque para el patio, para la discoteca y para la gente de su fan de Instagram. Ellos no tienen una visión, loco, así. No le dé los códigos. ¿Tú me entiendes? No, no se lo voy a dar. Ellos no tienen esa visión que tiene el chamaquito que sacó ahora el cambio de música. Tú supiste del ritmo, del guá. Entonces ellos no tienen como ese enfoque porque, mi hermanito, usted figura pública, proyéctese más de ahí del barrio. Entonces manéjese más de ahí del barrio. Manéjese más para arriba. Usted no ve cómo se manejan. Mire lo que le quiero decir. Mire cómo se manejan la gente de arriba de la industria musical. tenemos Pero que- no nos alusión a Daddy Yankee. Que no sacan su vida personal, no la sacan tan a lo público. Y no es necesario, ni siquiera. Mira Ozuna también como se Tú tienes, maneja. tú tienes que ir a un juzgado, tú vas. Pero cuando a ti te saquen la cámara, tú no tienes que dar detalles. Tú no tienes que dar detalles. ¿Cuántas veces tú has visto a Luis Miguel dando detalles de su vida personal? Lo hizo con la serie porque estaba jodido. Pero nunca lo he visto dando detalles. Y en esa vida de ese hombre se han pasado cosas. Ah. Entonces usted... Más no que la tiene- mía. No, la tuya eso no tiene No, porque comparación. sabes que tu vida es trágica, mami. Eso no tiene comparación. Entonces, su vida personal, hermanito mío, es suya. Y usted no tiene que estar dándole detalle a nadie. Eso no es necesario. Por más que usted se deba al público. Si usted se ha expuesto demasiado, este es el momento para ponerle un freno a eso. Entonces mangue los 3 códigos para que se agarren ahí. Mira, hay 3 cosas en la vida del hombre que tienen que ser outside de todo. De todo el mundo. Tu finanza, tu vida amorosa y donde descansa tu cuerpo, guayo en party. Que no Para es de que no boca. tenga esos bobos. Que no es de boca. Señores, suscríbanse a la campanita. Digo, suscríbanse al canal, perdón. Activen la campanita de notificaciones. Dejen sus comentarios debajo. ¿Qué piensan acerca del tema de Chimbala? Que si lo hizo bien, regalar la jipeta, mostrarla en las redes sociales. Creo que fue la cerecita del pastel. Comenten, compartan este video con más personas mundo en su, entero. en su cuenta de redes sociales. Entonces, yo no te había terminado de decir porque nos metimos como... Estábamos hablando de un tema y nos metimos... Estábamos hablando de eso. Yo estaba diciendo que yo no estaba de acuerdo con que él le regalara esa jipeta a su esposa. ¿Por qué? O sea, no era con que se la regalara. Era con que lo publicara.
Primero, ella se tiene que sentir como que él está tratando de comprarle a ella su... Por eso yo digo que algo ilógico, que si fue planeado. Espérate. ¿Y por qué justo, Pero y por qué justo espérese, ahora? güey, Justo ahora, cuando pasa güey. el... Pero que eso no hay que preguntarlo, fue por el lío que se la compró. Fue Es por muy el, notable. fue por el lío que se la compró. Entonces le está callando la boca con eso. Pero espérate, déjame terminar la idea, por Dios. Primero, ella se va a sentir mal porque se va a sentir que tú me estás tratando de comprarle su dignidad con dinero. Eso es lo primero. Lo segundo, tú la haces ver más en ridículo. ¡Oh! Entonces tú agarras una situación que ya está en un nivel y la pones un escalón más arriba. Está dando más material para que sigan hablando como lo estamos haciendo leña al nosotros fuego, ahora. Echándole leña al fuego. Estás removiendo la mierda. Estás removiendo... Foque bajo, chimbala. Tú estás removiendo ese malestar que ella debe estar sintiendo en este momento. Entonces, no debiste hacerlo, papá. Eso fue un Sí, huevo pero yo te voy a de decir- dinosaurio yo te que voy a decir pusiste. algo, yo te voy a decir algo, yo como mujer, que me regalen una jipeta así. Y es por eso que tú andas en una jipeta, te vi, que tú como mujer. Y déjame ver qué él le puso a la publicación. Que me pongan en ridículo con una Mercedes así, sí, en público. Ella se merece eso y más, Charlie, la jefa oficial, que la disfrute. Saco de palo, coño. Bueno, yo no entiendo, de verdad yo no entiendo esto. Pero lo importante es lo que usted tenga que decir. Ah. ¿Qué opina usted? Déjelo ahí debajo en los comentarios. Les reitero, suscríbase al canal, active la campana de notificaciones para más contenido como este. Y todo lo otro, Joen ya lo dijo, así que ya tú sabes. No. Esta es la industria.